Boobaloo de Feid y Rema llega a la cima de Latin Airplay. Es el primer número 1 en la lista para el rapero nigeriano Rema y el quinto para Feid. El rapero y cantautor nigeriano de Afrobeat Rema obtiene su primer No. 1 en el Latin Airplay de Billboard con su primera colaboración con Feid, Boobaloo, que asciende del número 2 para liderar el chart con fecha del 13 de enero. Es la primera aparición de Rema en la lista. La canción en Spanglish, Boobaloo, en la que Rema canta en español por primera vez, es el cuarto sencillo de More No Le Temas a la Oscuridad de Feid, que alcanzó el No. 4 en Top Latin Albums en octubre pasado. La canción también se convirtió en la primera entrada de Rema en una lista latina de Billboard cuando debutó en el número 39 en octubre pasado en la lista Multimerica Hot Latin Songs, y luego alcanzó el número 28, en la lista con fecha del 6 de enero. El tema impregnado de Afrobeats lidera el ranking general Latin Airplay con un aumento del 14% en las impresiones de audiencia, a 10,8 millones, obtenidas en Estados Unidos la semana de seguimiento del 29 de diciembre al 4 de enero, según Luminate. Con Boobaloo, Feid aumenta a 5 los No. 1 de su carrera en Latin Airplay. Aquí su colección de campeones, fecha pico, título, artista, semana en el número 1. 29 de agosto de 2020, Porfa, con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sek y Justin Quiles, Una. 4 de marzo de 2023, Hey More, Ozuna con Feid, Una. 15 de abril de 2023, Yandel 150, con Yandel, 4. 19 de agosto de 2023, Niña Bonita, con Sean Paul, Una. 13 de enero de 2024, Boobaloo, con Rema. En Latin Rhythm Airplay, Boobaloo se mantiene en el número 1 por cuarta semana consecutiva con el honor de Greatest Gainer. Además, el sencillo avanza en Hot Latin Songs, con un salto de 28 a 25. El chart combina difusión radial, actividad de streaming y ventas digitales. Lady Gaga está de vuelta en el estudio. El último álbum de la superestrella fue Chromatica de 2020. La Mother Monster ha vuelto. Lady Gaga recurrió a Instagram el lunes, 8 de enero, por la noche para compartir una serie de fotografías de ella en un estudio de música con poca luz, posando junto al micrófono con un suéter a rayas de gran tamaño, botas negras de tacón grueso y gafas de sol. Subtituló la publicación con emojis de un corazón negro y notas musicales, confirmando que está trabajando en música nueva. Los fans han estado esperando nueva música de Gaga desde su último álbum, Chromatica de 2020, pero la ganadora de 13 premios Grammy ha pasado los últimos 3 años en muchos otros proyectos que le apasionan. La marca de maquillaje Haus Labs, que relanzó recientemente, se ha hecho viral en TikTok, lanzando continuamente nuevos productos ingeniosos, desde bases y rubores iluminadores hasta coloridos crayones de labios, brillos y más. En junio, la superestrella adelantó que está trabajando duro en numerosos proyectos artísticos, incluida una película basada en su gira de conciertos de 2022. Me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, filmé Joker, Folíade, durante muchos meses, un tiempo muy introspectivo, escribió Gaga en un extenso mensaje. He estado dirigiendo mi nueva empresa Haus Labs, haciendo trabajo filantrópico y, además, he estado trabajando en la edición de la película de Chromatica Ball. Añadió, puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio. Gaga aún debe confirmar más información sobre la música en la que está trabajando. Mira su nueva publicación de Instagram a continuación. Mel B confirma que pronto habrá noticias realmente buenas de las Spice Girls. La integrante del grupo, también conocida como Scary Spice, hizo la revelación en el programa Today with Joda y Jenna, 30 años después de que las Spice Girls desencadenaran una ola de girl power en todo el mundo. La agrupación completa original se reunirá para un proyecto. Aunque los detalles permanecen bajo llave, la miembro fundadora Mel B dejó escapar la noticia durante su aparición del martes, 9 de enero, en el programa Today with Joda y Jenna. Cuando Joda KOTV le preguntó sobre la posibilidad de una reunión de las Spice Girls, Mel B, cuyo verdadero nombre es Melanie Brown, dijo, lo he estado diciendo desde siempre. Pero ahora vamos a publicar noticias realmente buenas en unas pocas semanas que nos involucrarán a las 5, una reunión no es pan comido, continuó.
Somos 5 agendas separadas, todas somos madres. Las famosas 5 son, por supuesto, Babi, Emma Banton, Posh, Victoria Beckham, Ginier, Geri Halliwell Horner, Sporty, Melanie Chisholm, y Scary Spice, Mel B, un conjunto que consiguió el número 1 a ambos lados del Atlántico durante una buena racha a finales de la década de 1990. ¿Quedarán los Spice Maniacs satisfechos con lo que está por venir? Aparentemente sí. 100%, dijo Mel B con entusiasmo. Y será el regalo que no se acaba, sin decir demasiado al respecto. Me voy a meter en tremendo problema. Las Spice Girls se juntaron en 1994 y se convirtieron en un fenómeno global 2 años después con su sencillo debut, Wannabe. La pegadiza canción pasó 4 semanas en la cima del Billboard Hot 100 a principios de 1997, y es uno de los 9 sencillos No. 1 del grupo en el Reino Unido. Wannabe ha seguido sonando. Durante el reciente periodo navideño, superó 1.000 millones de reproducciones en Spotify. El LP debut del quinteto británico, Spice, estuvo 5 semanas en el número 1 del Billboard 200 y lideró durante 15 semanas la lista oficial de álbumes del Reino Unido. El siguiente, Spice World, pasó 3 semanas en el No. 1 en el Reino Unido en 1997. Históricamente, reunir a las chicas ha requerido de un acontecimiento especial. La última vez que las 5 actuaron juntas fue para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, aunque el grupo pop salió de gira en 2019 como cuarteto, sin Victoria Beckham. Las Spice Girls se reunieron en 2022 con motivo del 50 cumpleaños de Geri, un evento que coincidió con el 25 aniversario de Spice World, su segundo álbum. Geri había dejado el grupo en 1998 para embarcarse en una carrera en solitario, pero volvió en 2007 para la gira Return of the Spice Girls.